Presentar el día de hoy la diferencia entre los ciclos biogeoquímicos, nutricionales, el carbono y el nitrógeno y de la biodegradación de materia orgánica. Bueno, para empezar, primero porque son importantes los ciclos. Los ciclos biogeoquímicos describen la circulación de elementos esenciales entre los componentes bióticos de la vida, y abióticos, que es la atmósfera, hidrosfera y litosfera de la Tierra. ¿Cuál es el papel microbiano de eso? Pues que los microorganismos son el motor principal de todos estos ciclos, ya que solo ellos poseen la maquinaria enzimática para realizar ciertas transformaciones. Ejemplo, el fijar nitrógeno y el oxidar el azufre. Bueno, en la primera categoría vamos a explicar los ciclos nutricionales del carbono y el nitrógeno, pero vamos a empezar con el ciclo del carbono. Pero bueno, primero, estos ciclos se enfocan en la cantidad masiva de elementos necesarios para la construcción de la vida, los macronutrientes primarios. Pero entonces, ¿cuál es el enfoque? El enfoque del carbono es que es la columna vertebral de toda la materia orgánica y fuente de energía. Los microorganismos claves de este son las bacterias fotosintéticas y las algas de fitoplancton, bacterias de metanotróficas, entre otras. Y los productores son los fotosintéticos y los quimiautótrofos, que se fijan en dióxido de carbono en la biomasa. Y los descomponedores pues son las bacterias. Los productores que tiene el ciclo del carbono son la fijación del carbono, que es la incorporación. La fase de producción primaria es donde el carbono inorgánico, o sea, dióxido de carbono de la atmósfera o el agua, es fijado y convertido en carbono orgánico, que es la biomasa. Por aquí les voy a estar presentando como tal el cuadrito, donde está el tipo de organismo, mecanismo de fijación y el rol de la biosfera. Bueno, en el tipo de organismo tenemos dos, los fotosintéticos y los quimiautótrofos. Los fotosintéticos son las algas, las cianobacterias y las plantas, y los quimiautótrofos son las bacterias. Los mecanismos de fijación de los fotosintéticos es la luz solar, porque ellos usan la luz solar, que convierte dióxido de carbono y H2O en azúcares de glucosa. Mientras que los quimiautótrofos usan la energía de la oxidación de compuestos orgánicos, ejemplo, azufre y hierro, para fijar dióxido de carbono. El rol que tiene cada uno en la biosfera es que los fotosintéticos son productores dominantes en ecosistemas terrestres y acuáticos, mientras que los quimiautótrofos son importantes en ambientes extremos, sedimentos y aguas profundas. Les voy a explicar también los descomponedores, que es la liberación del carbono. Bueno, esta es una fase crucial para devolver el dióxido de carbono a la atmósfera, cerrando el ciclo. ¿Cuál es la función? Es de las bacterias y hongos que descomponen la materia orgánica muerta. El mecanismo es la respiración, ya que hace que la descomposición se lleve a cabo mediante la respiración, que es el proceso inverso a la fotosíntesis. Tiene respiración aeróbica que es la vía más eficiente y rápida, liberando la mayor parte del carbono a la atmósfera, como dióxido de carbono. Y también tiene la respiración anaeróbica, que es sin O2, que es la fermentación, que esto ocurre en suelos anegados o sedimentos, que pues la liberación del dióxido de carbono y otros compuestos incluyen el metano. La relevancia central de este ciclo es que la conexión global y el regulador climático. Bueno, continuamos con la regulación climática, que es la velocidad de fijación, que estos son los productores, y la liberación, que son los descomponedores. La microbiana es fundamental para la productividad primaria, ya que en gran medida para la regulación climática a través de las concentraciones de dióxido de carbono y también del metano en la atmósfera. Ahora vamos con el ciclo del nitrógeno. Bueno, el nitrógeno es el nutriente con mayor frecuencia que limita la productividad de los cultivos a nivel mundial. Su ciclo es casi un circuito cerrado biológico, donde cada paso crucial está mediado por microorganismos. El enfoque es el enfoque nutricional, que es la función esencial. Pilar de la vida. Tenemos que el nitrógeno es esencial porque constituye los aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas y las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, que es el ADN y el ARN. El problema de partida es que aunque el 78% de la atmósfera es nitrógeno, esta forma gaseosa es inerte y completamente inaccesible para la mayoría de las plantas. Bueno, en este cuadrito aquí les voy a poner la presentación, pues para que también la puedan observar,
Tenemos los procesos claves y las conversiones microbianas. La disponibilidad del nitrógeno para la planta se basa en una serie de transformaciones secuenciales, cada una realizada por grupos de microbianos especializados. En ese proceso tenemos la fijación del nitrógeno 2, la amonificación, la nitrificación y la destrinificación. Está la conversión química, los microorganismos claves y el impacto que tiene cada uno de ellos. Y bueno, para concluir la serie de los ciclos, les voy a mostrar, pues bueno, vamos a hablar de los tres elementos, que es de los cuatro, perdón: nitrógeno, fósforo, azufre y carbono, la función esencial de cada uno, el rol microbiano clave y el factor limitante. Bueno, tenemos el nitrógeno, el fósforo, azufre y el carbono. La función esencial del nitrógeno son las proteínas y el ADN. ¿Cuál es el rol microbiano clave? Que es la fijación, y el factor limitante es la disponibilidad biológica. En el fósforo es el ATP y las membranas, que es el rol esencial, la función esencial. Y el rol microbiano clave es la solubilización. El factor limitante de este es la accesibilidad química, que es la fijación minera orgánica. Del azufre, la función esencial son los aminoácidos, la metionina, y el rol microbiano es la oxidación, que es la reducción. El factor limitante es el control de formas asimilables. En el carbono, la función esencial es la energía y la biomasa. El rol microbiano del carbono es la fijación, son los productores, y la respiración, que son los descomponedores. El factor limitante es el balance global de dióxido de carbono atmosférico. Y bueno, vamos a hablar también de la relevancia que tiene el nitrógeno, que es el nitrato, que es la forma principal en que el nitrógeno hace que las plantas, digamos, lo absorban, y el paso de nitrificación en el cuello de botella de este ciclo, ya que está determinado en la velocidad a la que el amonio se convierte en nitrato disponible. También tenemos el nutriente limitante, que es la alta dependencia microbiana y las pérdidas por desnitrificación o lixiviación, ya que hace que el nitrógeno sea el nutriente más difícil de mantener en el suelo. En el control biológico tenemos el manejo de fertilizantes y la salud del suelo, que se basa en optimizar las poblaciones de microorganismos fijadores y nitrificantes, y a la vez pues hace que minimicen las pérdidas por desnitrificación, que pues básicamente es controlar el drenaje, la aireación del suelo. En la categoría 2 tenemos los ciclos de biodegradación y la movilización. Estos ciclos se enfocan más en la liberación, solubilización y la desustificación de elementos, ya que muchos de los cuales están inmovilizados o en formas inaccesibles a la materia orgánica de minerales. En el ciclo del fósforo es vital para la vida vegetal porque se presentan desafíos únicos en el suelo. El primero es la importancia fundamental del fósforo, que es pues, los macronutrientes esenciales. El fósforo es un macronutriente primario requerido en grandes cantidades de las plantas. El rol bioquímico crítico es indispensable, ya que forma parte de la estructura de ATP, la moneda energética de la célula, y de los fosfolípidos, que son los componentes claves de las membranas celulares. El segundo es el reto del ciclo del fósforo, que es, a diferencia del nitrógeno y el carbono, el fósforo es el único por una razón crucial: la ausencia de fase gaseosa. El fósforo no tiene un reservorio a fase significativa en la atmósfera, sino que su ciclo se restringe a la fase líquida, a la solución y a la sólida del suelo. El rol clave de la microbiología es que aquí se centra en un papel fundamental de los microorganismos para movilizar el fósforo y hacerlo utilizable. Los microorganismos solubilizadores del fósforo son los MCF, que son como las bacterias del género Bacillus, y los hongos como Penicillium, que son los agentes biológicos responsables de liberar el fósforo fijado. Entonces por aquí también les voy a dejar el cuadrito que pues hicimos, que es el mecanismo de liberación, el tipo de fósforo actuado y el detalle del proceso. En el mecanismo de liberación tenemos la producción de ácidos orgánicos y la secreción de enzimas. En el tipo de fósforo actuado, para la producción de ácidos orgánicos tenemos el fósforo mineral, y en la secreción de enzimas el fósforo orgánico. El detalle del proceso es que el primero liberan ácido, ejemplo, ácido cítrico y también láctico, que disuelven y quedan los fosfatos de. Bueno, en la secreción de enzimas, como ya lo había mencionado anteriormente, el detalle del proceso es que producen fosfatasas,
que ejemplo, la fosfatasa alcalina ácida, que descompone la materia orgánica, como los fitatos o los nucleótidos. Y relevancia de la biodegradación y movilización. Tenemos que la bioenergía y crecimiento, dado que el fósforo es esencial para el metabolismo energético ATP, su disponibilidad dicta el crecimiento y la productividad de los cultivos. Su enfoque biológico es la microbiología, que no es solamente un factor más, sino el motor principal de la disponibilidad del fósforo en los ecosistemas agrícolas. Por aquí también les voy a dejar la foto de la presentación con la imagen respectiva, pues para que entiendan cómo funciona todo el proceso. Bueno, ahora vamos a hablar de los ciclos del azufre y metales, que es la biodegradación y el redox. El núcleo de estos ciclos es la interconversión de estados de oxidación catalizada, que es los estados de oxidación catalizada por microorganismos, los que determinan si el elemento es un nutriente asimilable, tóxico o insoluble. En el ciclo del azufre tenemos que el azufre es esencial por su disponibilidad, porque ya que depende totalmente de la actividad microbiana que lo mueve entre sus formas orgánicas reducidas y oxidadas. La función esencial del azufre es que se compone estructuralmente de los aminoácidos esenciales, que es la cisteína y la metionina, y por lo tanto de todas las proteínas. Mientras que la biodegradación es bueno, aquí les voy a dar la imagen para que vean la parte de la biodegradación, que es la mineralización. Bueno, otros grupos microbianos, como las bacterias quimiolitotróficas del género, toman el H2 o el azufre elemental y lo oxidan, que el producto final es el sulfato. Bueno, esta es la forma más soluble y asimilable por las plantas a través de sus raíces. La relevancia de es que la oxidación microbiana del azufre es crucial no solamente para la nutrición, sino también en la bioremediación y en la acidificación biológica del suelo. Pues eso se produce a través de intercambios ácidos. Bueno, y ya para, digamos, terminar toda esta parte de los ciclos de biodegradación y movilización, vamos a terminarlo con un cuadro comparativo de diferencias, en el cual tenemos características, ciclos nutricionales y ciclos nutricionales del carbono y el nitrógeno, y los ciclos de biodegradación de la movilización. Entonces, el rol primario. Los ciclos nutricionales tienen síntesis y estructura celular, construcción de biomasa y macronutrientes, mientras que los ciclos de biodegradación tienen la liberación y accesibilidad, que tienen la descomposición de la matriz orgánica mineral. El flujo de materia del primer ciclo, que son los ciclos nutricionales, vamos a nombrar los ciclos nutricionales como el primer ciclo y los ciclos de biodegradación como el segundo ciclo. Entonces, en el ciclo 1 se enfocan en la asimilación masiva del ambiente, ejemplo, la fijación del nitrógeno o el dióxido de carbono. Mientras que en el ciclo 2 se enfoca en la solubilización, precipitación y la conversión de estado, que es el redox. El estado físico del ciclo número 1 es que el nitrógeno y el carbono tienen fases gaseosas predominantes, mientras que el ciclo 2 carecen de estas fases gaseosas, ya que su movimiento es por la litosfera y hidrosfera. Un ejemplo claro del proceso del ciclo 1 es que la fijación del nitrógeno aporta un elemento a la cadena trófica, mientras que el ciclo 2, la solubilización de fosfatos hace que sea un elemento ya presente y sea asimilable. Entonces, espero me hayan entendido y muchísimas gracias por su atención.